Nunca pensé que mi propio hermano sería quien saboteara mi futuro. Pero claro, tampoco pensé que mi familia me trataría como si estuviera destinada al fracaso mientras pulían el pedestal dorado de mi hermano. Mi nombre es Emma, y esta es la historia de cómo mi hermano David eliminó todos y cada uno de mis correos de aceptación universitaria, cómo perdí la orientación en la universidad de mis sueños, y cómo aún así me las arreglé para graduarme summa cum laude mientras él abandonaba en segundo año. Al crecer, siempre fui la otra en mi familia. David era 3 años mayor, y desde el momento en que obtuvo buenos resultados en algún examen de evaluación del jardín de infantes, mis padres decidieron que estaba destinado a la grandeza. Yo era solo Emma, la chica que tardaba un poco más en leer, que prefería la clase de arte a las matemáticas, que hacía demasiadas preguntas que, aparentemente, no eran del tipo inteligente. Mi madre solía suspirar cuando veía mis boletines de calificaciones, incluso cuando eran decentes. Bueno, al menos lo intentas, decía, como si intentar fuera todo lo que yo era capaz de hacer. La verdadera división comenzó en la escuela secundaria. David entró en un prestigioso programa preparatorio para estudiantes talentosos y de repente nuestra casa se convirtió en un santuario dedicado a sus logros. Sus proyectos de la Feria de Ciencias decoraban la repisa de la chimenea. Sus certificados de cuadro de honor cubrían el refrigerador. Sus libros de preparación para el SAT ocupaban el buen escritorio de estudio en la sala. Cuando pregunté si podía usar el escritorio para trabajar en mi proyecto de historia, mi padre literalmente se rió. Emma, puedes trabajar en la mesa de la cocina. David necesita el ambiente adecuado. Va a entrar a una universidad de la Ivy League. Trabajé en la mesa de la cocina durante 6 años después de eso. Para la preparatoria, el patrón estaba grabado en piedra. David era el inteligente que se convertiría en doctor o abogado. Yo era la creativa, que era el código familiar para no es material universitario. Durante mi segundo año, escuché a mis padres hablando en su habitación. La voz de mi madre atravesó la pared hasta mi cuarto. «Tenemos que ser realistas con Emma», dijo. «Tal vez un colegio comunitario por 1 año o 2, luego podría obtener algún tipo de certificado. No todos están hechos para la universidad. Al menos no es una problemática. Y probablemente se casará eventualmente de todos modos. Algunas chicas simplemente no son académicas». Lloré sobre mi almohada esa noche, pero algo más sucedió también. Algo se endureció dentro de mí, una determinación silenciosa que nunca les dejaría ver. Si mi familia pensaba que era estúpida, bien, les demostraría que estaban equivocados. Pero lo haría a mi manera, en secreto, donde sus dudas no pudieran tocarme. En tercer año, comencé a quedarme tarde en la escuela. Les dije a mis padres que estaba en el club de arte, algo que encontraron apropiadamente nivel Emma, y nunca lo cuestionaron. Pero no estaba pintando. Estaba reuniéndome con la señora Richardson, la consejera universitaria, quien había notado algo que mis padres nunca notaron. Vio que mis calificaciones en realidad eran buenas, realmente buenas, cuando no me comparaban con David. Vio que mis puntajes de práctica del SAT estaban subiendo. Vio potencial. «Emma», me dijo la señora Richardson una tarde, «podrías entrar a excelentes escuelas, universidades de primer nivel, pero necesitas quererlo para ti misma, no para demostrárselo a nadie más». Lo quería. Dios, lo quería tanto. Elaboremos un plan. Tomaría el SAT sin decirle a mi familia. Aplicaría a las universidades usando mi propia dirección de correo electrónico, una que mis padres no conocieran. Manejaría todas las tarifas de aplicación a través de mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca. La señora Richardson me ayudó a gestionar las exenciones de tarifas que calificaba según nuestro ingreso familiar real, cosa que mis padres me habían ocultado siempre. Resultó que no éramos tan clase media como pretendían ser, lo que significaba que calificaba para ayuda financiera significativa. La noche en que tomé el SAT, les dije a mis padres que me quedaría a dormir en casa de mi amiga Jessica. En cambio, la mamá de Jessica nos llevó a ambas al centro de exámenes a las 6 de la mañana. Mis manos temblaban mientras llenaba las burbujas. Esto era todo.
Esta era mi oportunidad de tener un futuro donde no fuera solo Emma. 6 semanas después, llegaron los resultados. Estaba sentada en la oficina de la señora Richardson cuando los abrió en su computadora. Sus ojos se abrieron de par en par. Emma, mira esto. 1520 de 1600. Miré la pantalla, sin creerlo. Eso era realmente bueno. Eso era mejor que bueno. Eso estaba en el percentil 99. ¿Sabes qué puntaje obtuvo tu hermano?, preguntó suavemente la señora Richardson. Lo sabía. Mi madre le organizó una cena cuando obtuvo sus puntos en tercer año. Incluso había mandado hacer un pastel. 1340, susurré. Lo superaste por 180 puntos. Emma, no solo eres material universitario, eres material de la Ivy League. Ambas acordamos no decirle a mi familia. Todavía no. No hasta que tuviera cartas de aceptación en mano. Prueba real que no pudieran desestimar o minimizar. Así que fui a casa esa noche, cené, mientras la vida hablaba sobre sus próximas entrevistas universitarias en Georgetown y Duke, y no dije nada cuando mi padre me preguntó si había pensado en aplicar al colegio comunitario del centro. Quizá, dije en voz baja, investigaré sus programas de arte. Mi madre sonrió. Eso es muy sensato, Emma. Estás siendo realista con tus capacidades. Estoy orgullosa de que conozcas tus límites. Me disculpé y subí a las escaleras, donde pasé 3 horas trabajando en mi ensayo de Common App. El tema que elegí fue sobre la perseverancia enfrente de la duda. No mencioné a mi familia específicamente, pero la señora Richardson dijo que era poderoso, crudo, el tipo de ensayo que los oficiales de admisiones recordaban. Para octubre del último año había enviado solicitudes a 15 escuelas, una mezcla de aspiracionales, probables y seguras. Aunque honestamente, después de años de que me dijeran que no era lo suficientemente inteligente, todo se sentía como una aspiración. Stanford, MIT, Northwestern, Johns Hopkins, Yale, Cornell y la escuela de mis sueños secretos, aquella que apenas me atrevía a esperar, Princeton. Me había enamorado del departamento de inglés de Princeton durante horas de investigación nocturna, su programa de escritura creativa, sus requisitos de tesis, la arquitectura gótica que solo había visto en fotografías. Se sentía imposible, pero la señora Richardson me animó a intentarlo. Pierdes el 100% de los tiros que no tomas, dijo. Y Emma, tú eres mejor tiro de lo que piensas. Las solicitudes me costaron incontables noches de trabajo secreto, ensayos revisados docenas de veces, cartas de recomendación de profesores que realmente me conocían, no profesores que solo conocían a la hermana pequeña de David. Un portafolio de mi escritura que nunca había mostrado a nadie en casa. Mis dedos se acalambraban de escribir, mis ojos ardían por el resplandor de la pantalla. Pero cada vez que quería rendirme, recordaba la voz de mi madre a través de la pared. No todos están hechos para la universidad. Les mostraría para qué estaba hecha. Diciembre trajo la aceptación de decisión temprana de David a Georgetown. Mis padres organizaron otra fiesta. Vinieron familiares. Mi tía Susan seguía abrazando a David y llorando sobre lo orgullosa que estaba. Mi tío Mark le dio un cheque por $500 para empezar tu fondo universitario. Mientras tanto, yo estaba ayudando a servir aperitivos en la cocina, invisible como siempre. ¿Has pensado en lo que harás el próximo año, Emma?, me preguntó amablemente mi tía Susan durante una pausa. Tal vez un año sabático, algún trabajo voluntario. Podrías hacer una búsqueda de tu alma antes de descubrir tu camino. Antes de que pudiera responder, mi madre interrumpió. Emma va a ir al colegio comunitario por 1 año o 2, sacarse algunos básicos de encima. Es la decisión inteligente, financieramente. La decisión inteligente. Como si tuviera otras opciones. Como si nunca me hubieran preguntado qué quería yo. Esa noche, después de que todos se fueron y David había salido a celebrar con sus amigos, revisé mi cuenta de correo secreto. Mi corazón casi se detuvo. Ahí, en mi bandeja de entrada, había un correo de la Universidad de Princeton. Asunto: actualización sobre el estado de tu solicitud. Mis manos temblaban tanto que apenas podía hacer clic para abrirlo.
Los resultados de acción temprana no saldrían hasta mediados de diciembre. Esto era temprano. Esto era... Querida Emma, felicidades. Es con gran placer que te ofrecemos admisión temprana a la Universidad de Princeton para la clase de 2028. Lo leí 5 veces, 10 veces. Me levanté, me senté, me volví a levantar. Había entrado, realmente había entrado. A Princeton, a la universidad de mis sueños. El correo continuaba mencionando consideración de mérito, detalles del paquete completo de ayuda financiera por venir y una invitación a un fin de semana para estudiantes admitidos en abril. Quería gritar, quería correr escaleras abajo y restregarles el correo en la cara a mis padres, pero algo me detuvo. La fiesta acababa de ser sobre David, su logro, su futuro. Si decía algo ahora, parecería que estaba tratando de robarle su momento. Y además, una pequeña parte protectora de mí quería mantener este secreto un poco más de tiempo. Esto era mío, mi logro, mi futuro. No estaba lista para dejarles tocarlo todavía. Durante el siguiente mes llegaron más correos. Cornell, aceptada. Northwestern, aceptada con una beca de mérito de $25,000 por año. Johns Hopkins, aceptada en su programa de escritura. Yale, en lista de espera, lo cual honestamente se sintió como una victoria, dado que había esperado rechazos en todas partes. Stanford, aceptada con invitación a su programa de humanidades. Había sido aceptada en todas partes. ¡En todas partes! La señora Richardson lloró cuando le mostré las cartas durante una de nuestras reuniones secretas. Emma, ¿entiendes lo que esto significa? Estas escuelas te quieren, no por tu hermano, no por tu familia, por ti, tu mente, tu talento, tu potencial. Estaba comenzando a creerle. Pero aquí es donde todo se derrumbó. No lo sabía todavía, pero David había estado sospechando durante meses. Había notado que me quedaba tarde en la escuela, me había visto trabajando en mi laptop a horas extras, y una noche en enero, cuando fui descuidada y dejé mi teléfono desbloqueado en el mostrador del baño mientras me duchaba, lo revisó. Encontró mi correo secreto. Leyó cada carta de aceptación. Mi hermano, el niño dorado, el que había entrado exactamente a una escuela por decisión temprana mientras que yo había entrado a 7, descubrió que su fracasada hermana menor lo había superado en todos los aspectos medibles. Y en vez de estar feliz por mí, en vez de estar orgulloso, tomó una decisión que cambiaría todo. No podía eliminar los correos que ya había leído, pero sí podía acceder a la configuración de mi cuenta. Y lo hizo. Cambió mi contraseña, configuró un filtro que eliminaría automáticamente cualquier correo de cualquier dominio universitario. Y luego se sentó y esperó a que yo perdiera algo importante. No me di cuenta de inmediato. Estaba todavía en la euforia de mis aceptaciones, todavía reuniéndome con la señora Richardson para discutir paquetes de ayuda financiera y comparar escuelas. Princeton me estaba ofreciendo una beca completa, matrícula, alojamiento, comida, incluso un estipendio para libros y suministros. El valor total era de más de $320,000 por 4 años. Venía de una familia que me había hecho sentir pequeña por querer ir a la universidad. Y ahora tenía una beca completa para una de las mejores universidades del mundo. En febrero, decidí que era momento de decírselo a mis padres. Había sido aceptada en todas partes. Tenía financiamiento completo. No había manera en que pudieran minimizar esto. No había manera en que pudieran hacerme sentir pequeña sobre esto. Esta era prueba innegable de que era tan inteligente como David. Tal vez más inteligente. Elegí una cena de domingo. David estaba allí comiendo el estufado de mi mamá y hablando sobre sus opciones de vivienda en Georgetown. Mis padres lo escuchaban con ese familiar brillo de padres orgullosos. Aclaré mi garganta. «Tengo algo que decirles a todos», dije. Mi padre me miró con leve interés. «¿Qué es, cariño?» Apliqué a universidades este año, sin decirles, y entré. A todas. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de David se detuvo a medio camino de su boca.
La expresión de mi madre cambió de confusión a incredulidad. ¿Qué quieres decir con que aplicaste a universidades?, preguntó lentamente mi madre. Saqué mi carpeta. Había impreso todo. Cada carta de aceptación, cada oferta de beca, cada paquete de ayuda financiera. Las extendí sobre la mesa como una mano ganadora de cartas. Princeton, Stanford, Cornell, Northwestern, MIT, Johns Hopkins. Entré a todas, y Princeton me ofreció una beca completa, todo cubierto. Mi padre tomó la carta de Princeton, la estudió como si buscara señales de falsificación. Esto es, Emma, ¿cómo hiciste? Tus puntajes del SAT. 1520, dije en voz baja. Saqué 1520. David hizo un sonido ahogado. Nuestros padres conocían su puntaje. Todo el mundo conocía su puntaje porque había sido una celebración familiar. Lo había superado por casi 200 puntos, y la expresión en su rostro me dijo que ya lo sabía. Ya lo había sabido y no había dicho nada. La mano de mi madre voló a su boca. Emma, Dios mío, no entiendo. ¿Por qué no nos dijiste? Porque nunca creyeron en mí, quería decir. Porque me descartaron antes de que siquiera tuviera una oportunidad. Porque le dieron a David el buen escritorio y el espacio de estudio tranquilo y los cursos de preparación universitaria y la suposición de éxito, mientras yo obtuve migajas de la mesa de la cocina y expectativas reducidas. Pero no dije nada de eso. En cambio dije, quería hacer esto sola, y lo hice. El resto de la cena fue borroso. Mis padres seguían haciendo preguntas, su sorpresa cediendo lentamente a algo que parecía orgullo, aunque se sentía hueco. David estaba callado, demasiado callado, y se fue temprano alegando que tenía tarea. Debería haberlo sabido entonces. Debería haber visto el rencor en sus ojos. 2 semanas después, intenté iniciar sesión en mi portal de aplicaciones para verificar información de vivienda para Princeton. Mi contraseña no funcionó. La restablecí, inicié sesión y sentí que mi sangre se helaba. Mi bandeja de entrada estaba vacía, completamente vacía. Meses de correos, desaparecidos. Revisé mi carpeta de spam, mi papelera, en todas partes. Nada. Entonces vi el filtro. Autoeliminar de todos los dominios.edu. Creado el 15 de enero de tal año, el día después de que dejé mi teléfono desbloqueado. David. David había hecho esto. Lo confronté esa noche. Estaba en su habitación, empacando para un viaje a visitar Georgetown. ¿Eliminaste mis correos?, pregunté desde su puerta. Ni siquiera tuvo la gracia de verse culpable. No sé de qué me hablas. Mis correos universitarios. Alguien configuró un filtro para eliminarlos. Fuiste tú, ¿verdad? Cuando revisaste mi teléfono. Se volvió para mirarme entonces y su expresión era fría. Tal vez si no hubiera sido tan esquiviza con todo, guardando secretos, actuando como si fueras mejor que todos, esto no habría pasado. No estoy actuando como nada. Solo quería ir a la universidad sin que todos me dijeran que no podía. Me hiciste quedar mal, dijo sin expresión. ¿Sabes cómo se siente tener a tu hermana menor, la que todos piensan que es promedio, aparecer de repente con mejores puntajes y mejores escuelas? Me avergonzaste, Emma. Avergonzaste a toda esta familia con tus solicitudes secretas y tu necesidad de probar algo. La miré fijamente a este extraño usando la cara de mi hermano. ¿Entonces me saboteaste? David, esos correos eran importantes. Información de vivienda, horario de orientación, documentos de ayuda financiera. Entonces deberías haber sido más cuidadosa con tus contraseñas, dijo y volvió a su empaque. Salí de su habitación temblando. Inmediatamente contacté a todas mis escuelas, explicando que había tenido problemas con el correo y pidiéndoles que reenviaran cualquier información importante. La mayoría de las escuelas fueron comprensivas y ayudaron, pero el daño ya había sido hecho. Había perdido plazos cruciales. La inscripción para orientación de Princeton había cerrado. Su lotería de vivienda había pasado. El fin de semana para estudiantes admitidos al que había sido invitado había ido y venido sin mí. Cuando llamé a la oficina de admisiones de Princeton, al borde de las lágrimas, la mujer con la que hablé fue comprensiva, pero firme. Lamento mucho que esto te haya pasado, Emma. Podemos trabajar contigo en vivienda. Solo serás asignada, en lugar de elegir. Pero la orientación es obligatoria, y realizamos la nuestra hace 3 semanas. La próxima no es hasta que comience el semestre de otoño. Pero nunca recibí los correos sobre eso, dije desesperada. Hubo un problema técnico. No fue mi culpa.
Lo entiendo y te creo, pero la orientación es donde te reúnes con avesores, te registras para clases y configuras tus cuentas de estudiante. Te has perdido todo eso. Estarías comenzando significativamente detrás de tus pares. Mi sueño se estaba desmoronando en mis manos. Entonces, ¿qué hago? Hubo una pausa. Podrías diferir la inscripción por 1 año, tomar 1 año sabático, volver a aplicar al sistema el próximo ciclo con acceso completo a la orientación y todos los programas de primer año. Diferir, tomar 1 año sabático, ver a David irse a Georgetown mientras yo me quedaba en casa otro año, demostrándole a mi familia que tenían razón en que no estaba lista para esto. El pensamiento me enfermaba. O, continuó, trabajas el doble que duro que el resto de los estudiantes. Vienes durante el verano si puedes, te reúnes con avesores individualmente, te registras tarde y aceptas la vivienda y clases que queden. No será fácil. Estarás poniéndote al día todo el primer semestre. Pero si estás determinada, te ayudaremos como podamos. Estoy determinada, dije de inmediato. Haré lo que sea necesario. Y lo en serio. Mi hermano había intentado arruinar esto para mí. Había saboteado activamente mi futuro por envidia y rencor. Pero no iba a dejar que ganara. No iba a dejar que me quitara esto. Ese verano previo a la universidad fue el más difícil de mi vida. Mientras David embacaba para Georgetown con la ayuda de mis padres, yendo de compras para suministros de dormitorio y asistiendo a fiestas de despedida, yo estaba trabajando dobles turnos en la biblioteca para ahorrar dinero, tomando módulos de orientación en línea que Princeton había aceptado dejarme acceder remotamente y luchando con oficinas administrativas para registrarme en clases. Las mejores clases estaban llenas, terminé con horarios extraños, profesores de los que nunca había oído hablar, un horario que no se parecía en nada a lo que había soñado. Mi asignación de vivienda llegó a finales de julio. Me habían colocado en el dormitorio más antiguo y menos deseable del campus, en una pequeña habitación individual que costaba lo mismo que las bonitas habitaciones dobles, pero ofrecía la mitad del espacio. Mi situación de compañera de cuarto, la experiencia de vinculación por la que había estado emocionada, se había ido. Estaría sola mientras todos los demás formaban grupos de amigos durante la semana de orientación. Mis padres le organizaron a David una enorme fiesta de despedida. Invitaron a todos los que conocíamos. Había un cartel, un pastel, una presentación de diapositivas de sus logros. Múltiples familiares le dieron dinero. Mi tío Mark le dio una laptop. Mi tía Susan le dio un mini refrigerador para su dormitorio. Nadie me organizó una fiesta. Cuando partí hacia Princeton 2 semanas después, mi madre me llevó a la estación de autobuses. Ni siquiera el campus, solo a la estación de autobuses, porque mi padre estaba ayudando a David a mudarse a Georgetown y mi madre necesitaba volver para algún compromiso de su club de lectura. ¿Estás segura de que tienes todo?, preguntó mientras sacaba mis 2 maletas del maletero. Todo lo que poseía para la universidad cabía en 2 maletas, porque había comprado todo yo misma y no podía permitirme mucho. Estoy segura, dije. Me abrazó brevemente. Llama cuando llegues y Emma, solo intenta mantenerte al día, ¿de acuerdo? Sé que trabajaste duro para entrar, pero mantenerse dentro es diferente. No te avergüences si necesitas volver a casa. Incluso ahora, incluso después de todo, esperaba que fracasara. Subí a ese autobús con lágrimas en los ojos y furia en mi corazón. Les mostraría a todos. Princeton a finales de agosto era hermosa, abrumadora y aterradora. Todos los demás habían estado ahí para la orientación. Ya conocían el campus, ya habían hecho amigos. Tenían sus libros de texto, sus horarios resueltos, sus asesores académicos asignados. Yo tenía un mapa del campus, un formulario de registro tardío y pura determinación obstinada. La primera semana fue brutal. Me perdía constantemente. Llegué a mi primera clase de inglés 10 minutos tarde porque no podía encontrar el edificio. Mi laboratorio de biología estaba lleno, así que tuve que tomarlo a las 8 de la mañana.
lo que significaba despertarme a las 6:30. No conocía a nadie, no podía encontrar grupos de estudio porque se habían formado durante la orientación, comía sola en comedores donde todos los demás parecían tener 10 amigos ya. Llamé a la señora Richardson llorando una noche. No sé si puedo hacer esto, admití. Todos están tan adelantados, me estoy ahogando. Emma, dijo con firmeza, sacaste 1520 en el SAT. Entraste a Princeton por tu propio mérito. Sobreviviste a una familia que dudó de ti y a un hermano que literalmente intentó sabotearte. Puedes manejar un primer semestre difícil. Tenía razón. Podía manejar esto. Tenía que hacerlo. Así que dejé de sentir lástima por mí misma y comencé a trabajar. Si todos los demás tenían ventaja, bien, yo trabajaría más duro. Fui a todas las horas de oficina de los profesores. Me presenté, expliqué mi situación, pedí recomendaciones de lectura. Me uní a grupos de estudio, aunque no conocía a nadie, haciendo conexiones lentamente. Pasé horas en la biblioteca, ese espacio tranquilo que siempre había sido mi refugio, y estudié como si mi vida dependiera de ello. Porque en cierto modo así era. Esta era mi única oportunidad de demostrar que pertenecía aquí, de demostrar que mi familia estaba equivocada, de demostrar que David no había destruido mis posibilidades. Llegaron los exámenes finales del primer semestre, y apenas dormí. Había tomado 18 créditos cuando la mayoría de los estudiantes de primer año tomaban 15, tratando de ponerme al día con los requisitos que había perdido durante el registro tardío. Mi calendario de exámenes era brutal, 4 exámenes en 3 días, pero salí de ese último examen sabiendo que había hecho todo lo que posiblemente podía. Cuando las calificaciones se publicaron en diciembre, me senté en mi pequeña habitación del dormitorio e inicié sesión en el portal con manos temblorosas. Había superado el semestre. Eso era suficiente, ¿verdad? Solo sobrevivir era victoria. Pero entonces vi mi promedio. 4.0. Perfecto. Haz directas en todas las clases. Llamé a la señora Richardson primero, antes que a mis padres, antes que a nadie más. Lo hice, susurré. Promedio perfecto primer semestre. Gritó tan alto que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Emma, Dios mío, ¿sabes lo increíble que es eso? Especialmente después de todo lo que pasaste. Lo sabía. Dios lo sabía. Cuando llamé a casa, mi madre contestó. David estaba ahí para las vacaciones de invierno. Podía oírlo de fondo. Hola, mamá. Solo quería que supiera que terminé mi primer semestre. Oh, eso es maravilloso, cariño. ¿Cómo te fue? Obtuve un 4.0. Haz directas. Silencio. Luego, Emma, eso es... ¡Guau! Eso es realmente impresionante. ¿Puedo hablar con David? Le pasó el teléfono. ¿Sí? Dijo sin expresión. Quería agradecerte, dije, mi voz firme, por intentar sabotearme, porque me hizo trabajar más duro de lo que he trabajado para cualquier cosa, y acabo de terminar mi primer semestre en Princeton con un promedio perfecto. Así que, gracias por la motivación. Colgué antes de que pudiera responder. Los siguientes 3 años y medio no fueron fáciles. Princeton fue desafiante, exigente, agotador, pero lo amé. Encontré a mi gente, otros estudiantes becados que entendían lo que significaba trabajar por todo. Encontré profesores que me veían, realmente me veían, de la forma que la señora Richardson lo había hecho. Me uní al programa de escritura y gané premios por mi tesis creativa. Me gradué summa cum laude, el honor académico más alto, con un promedio de 3.95 y aceptación a 5 programas de doctorado completamente financiados. David, mientras tanto, abandonó Georgetown a mitad del segundo año. El rigor académico era demasiado, les dijo a mis padres. No estaba listo. Necesitaba tiempo para descubrirse. Se mudó de casa y consiguió un trabajo en Best Buy.
Mi madre me llamó cuando sucedió y podía escuchar la decepción en su voz, incluso mientras trataba de ocultarla. David se está tomando un tiempo fuera de la escuela, dijo con cuidado. Todos necesitamos diferentes caminos, ¿verdad? Cierto, dije. No me regocijé. No se lo esfregué a nadie en la cara. Su fracaso no era mi victoria. Mi victoria era propia. Me gradué de Princeton en una hermosa tarde de mayo, usando mis cordones summa cum laude y mi estola de honores Phi Beta Kappa. La señora Richardson vino a mi graduación. Había conducido 6 horas para estar allí, y cuando caminé por ese escenario y escuché mi nombre con todos mis honores adjuntos, la busqué en la multitud primero. Mis padres también vinieron. Se sentaron al fondo. No habían pedido si podían venir, no habían sido invitados, pero aparecieron de todos modos. Después de la ceremonia, mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. «Lo siento», susurró. «Emma, lamento tanto que no te viéramos, realmente te viéramos». Era la disculpa que había esperado años escuchar, pero se sentía hueca ahora, demasiado tarde. Se habían perdido todo lo que importaba. Cada noche tardía en la biblioteca, cada pequeña victoria, cada momento en que había necesitado que alguien creyera en mí. Yo me vi a mí misma, dije en voz baja. Eso es lo que importó. Mi padre intentó atribuirse el mérito en la reunión familiar después, diciéndoles a los parientes cómo siempre habían sabido que yo era especial, cómo habían alentado mi educación. No lo corregí, no discutí, solo sonreí y me disculpé y fui a cenar con la señora Richardson y mis amigos de la universidad, las personas que realmente habían estado allí durante mi viaje. En cuanto a Jader, ya no hablamos mucho. Me envió un mensaje el día de la graduación, solo 2 palabras. «Felicidades, Emma». Nunca respondí. Algunas relaciones no vale la pena salvar, incluso las familiares, especialmente las familiares que nunca fueron realmente saludables para empezar. Estoy en mi programa de doctorado ahora, completamente financiado en la Universidad de Columbia, estudiando escritura creativa y enseñando cursos de pregrado. Vivo en un pequeño apartamento en la ciudad de Nueva York que pago yo misma. Estoy saliendo con alguien que no sabía nada sobre mi historia familiar cuando nos conocimos, que solo me conocía como Emma, la inteligente y motivada asistente de enseñanza en su curso de literatura. A veces mi madre llama y pregunta cuándo voy a volver a casa para las vacaciones. Generalmente tengo otros planes, conferencias académicas, plazos de investigación, una vida que he construido lejos de personas que pasaron años haciéndome sentir pequeña. No odio a mi familia. He pasado del odio a algo más calmado, indiferencia tal vez, o simplemente la comprensión pacífica de que su opinión de mí nunca fue la verdad. Vieron lo que querían ver, una hija que no era la niña dorada, que no encajaba en su estrecha definición de éxito. Nunca vieron lo que realmente había, una chica que era inteligente, capaz y determinada, que solo necesitaba que alguien creyera en su potencial. Yo me convertí en esa persona para mí misma. Y en los días que dudo de mí misma, cuando el síndrome del impostor se arrastra y susurra que no pertenezco a estos espacios académicos, pienso en esa asustada estudiante de 3er año tomando el SAT en secreto. Pienso en esas cartas de aceptación que imprimí y extendí sobre la mesa del comedor. Pienso en iniciar sesión en mi portal de Princeton ese primer semestre y ver 4.0. Pienso en mi hermano tratando de eliminar mi futuro y en cómo lo construí de todos modos. Esa es la cosa sobre las personas que te subestiman. Piensen que están estableciendo el techo de tu potencial, pero en realidad solo están revelando los límites de su propia imaginación. Mi familia no podía imaginarme en Princeton, así que no buscaron señales de que pertenecía allí. David no pudo manejar la realidad de que lo había superado, así que intentó arrastrarme a su nivel. Pero yo no estaba definida por sus limitaciones.
nunca lo estuve. Soy la doctora Emma ahora, o lo seré en 3 años cuando termine mi disertación. Soy la primera persona en mi familia en obtener un doctorado. Soy la autora de artículos académicos y ensayos creativos publicados. Soy la asistente de enseñanza que recibe notas de agradecimiento de estudiantes diciendo que cambié cómo se ven a sí mismos como escritores. Soy todo lo que mi familia dijo que no podía ser, y lo hice a pesar de ellos, no gracias a ellos. Esa es la verdadera victoria. No demostrarles que estaban equivocados, aunque eso también se sintió bien, sino demostrarme a mí misma que su duda nunca fue evidencia de mis limitaciones, solo evidencia de su propia incapacidad de ver con claridad. Si estás leyendo esto y eres la subestimada en tu familia, la que han descartado o pasado por alto o comparado desfavorablemente con un hermano niño dorado, quiero que sepas algo. Su duda no es tu destino. Sus bajas expectativas no son tu techo. Tú decides quién eres y de qué eres capaz. No será fácil. No fue fácil para mí. Hubo tantas noches en que quise rendirme, tantos momentos en que me sentía aplastada por el peso de tener que demostrarme constantemente. Pero del otro lado de esa lucha hay una vida que construiste tú misma, un éxito que nadie puede disminuir porque te ganaste cada pedazo de ella. Tu familia tal vez nunca se disculpe, tal vez nunca reconozcan completamente lo que hicieron o cómo te hicieron sentir. Está bien, no necesitan su validación, nunca la necesitaste, solo necesitabas tu propia creencia, tu propia determinación, tu propia disposición a apostar por ti misma cuando nadie más lo haría. Aposté por mí misma y gané. Tú también puedes. Mi nombre es Emma. Fui la hija que mi familia subestimó, la hermana que mi hermano intentó sabotear, la estudiante a la que le dijeron que fuera realista sobre el colegio comunitario. Y me gradué summa cum laude de la Universidad de Princeton con una beca completa a pesar de perder la orientación, a pesar de comenzar atrás, a pesar de todo apilado en mi contra. Porque al final del día, la única persona que necesita creer en tu potencial eres tú. Todos los demás o se pondrán al día o se quedarán atrás. Yo elegí seguir adelante y nunca he mirado atrás.